Comenzamos hoy el segundo programa de Radio Diario de Transporte, en el que contaremos con Francisco Paz Puentes, director de Relaciones Institucionales de Academia del Transportista, y además de nuestros colaboradores habituales, hoy Alfredo Gago Rodríguez y Begoña Urmeneta. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la formación online CAP inicial, CAP renovación y todo aquello que concierne al tema en cuanto a reglamentación, actualidad y futuro. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos al segundo podcast audio de la Radio de Transporte. Hoy tenemos como invitado a Francisco Paz Puentes, CEO de Academia del Transportista, con el que vamos a tratar el tema del CAP, el CAP digital, las autoescuelas, las normativas y la última reglamentación al respecto, con la respuesta de la DGT a las nuevas tecnologías que se quieren implantar y que son el futuro. Está con nosotros Begoña Urmeneta, la camionera metalera, y tenemos a Alfredo Gago. Empezamos. ¿Qué se pretende hacer en el CAP digital? ¿Cómo va a ser? ¿Combinado autoescuelas, formación? ¿Cómo va a ser? Muy bien. Bueno, lo primero, un placer estar con todos y bueno, a los que estáis en ruta, pues mandaros toda nuestra fuerza, ¿no? Y bueno, el tema del e-CAP o el CAP electrónico o el CAP digital, de momento es una incógnita. Y es una incógnita porque a pesar de que Europa le instaba a todos los países miembros de que antes del día 23 de mayo del 2020 se hubiera traspuesto una directiva europea que permitía el aprendizaje electrónico, pues bueno, el Ministerio de Transporte hasta el día de hoy no lo ha hecho efectiva. Es verdad que lanzó un borrador a finales del año pasado y bueno, ha sido sometido a consultas. Y bueno, estamos todos ahí con la sorpresa de a ver qué es lo que nos depara. Y en ese primer borrador se contemplaba que el CAP pudiera ser realizado en teleformación, online, el CAP digital, como le queramos llamar, es decir, desde casa, pero solamente lo contemplan para el CAP inicial, pero no para el CAP de formación continua, el CAP de 35 horas, ¿no? Y bueno, estamos haciendo fuerza desde todas las organizaciones y bueno, instando al Ministerio de Transporte para que de las 12 horas que permite que pueda ser realizado el CAP en la modalidad de teleformación, pues que de esas 35, 12, hasta 12 puede permitir. Y bueno, que España no se encabezone lo que en un principio, hasta ahora, la información que tenemos es que el Ministerio de Transporte no va a conceder esa posibilidad. Bueno, hemos buscado aliados y bueno, realmente lo primero que hemos hecho es preguntar a nuestros transportistas, ¿no? Conductores de camión y de autobús, a ver qué les parece esta modalidad mixta, ¿no? Es decir, que oye, 35 horas que tienes que hacer cada 5 años, ¿qué te parece que 12, es decir, que estamos hablando de la tercera parte más o menos, ¿no? Que 12 horas puedan ser realizadas en la modalidad de teleformación? Y bueno, lanzamos la encuesta a nivel nacional y a nivel internacional con la participación de Portugal y mayoritariamente, como es lógico, yo no sé qué pensarán nuestros compañeros Begoña y Alfredo de esto, pero bueno, hubo una aplastante mayoría, ¿no? Diciendo, oye, queremos el CAP en modalidad de teleformación y sobre todo
la encuesta, lo que más nos sorprendió es que, además de la facilidad para poder hacer el CAP en los momentos en los que queramos y desde cualquier sitio, por ejemplo, ahora mismo sería un buen momento para todos los que están ahí confinados, ¿no? Por este motivo invernal que hemos tenido este fin de semana, ¿no? A gente atrapada por la tormenta esta Filomena, ¿no? Y bueno, pues seguramente podían haberse hecho estas 12 horas, ¿no? En vez de estar ahí esperando la salvación, ¿no? Y bueno, en la última acción que tenemos, la última noticia, que es el PDF que comentaba Julio, es que el día 29 de diciembre compareció ante la Comisión de Seguridad Vial del Consejo de los Diputados. Hubo una comparecencia en la que se hizo la pregunta al gobierno y bueno, todavía la respuesta que daban es la incertidumbre, ¿no? En que se está ultimando el proyecto de este Real Decreto y que bueno, que saben que hay inquietud en el sector por si no lo hacen, ¿no? Y bueno, eso es un poco la respuesta, Julio. Es decir, que hasta ahora lo que sabemos es que hay una demora desde el día 23 de mayo del año pasado y que hasta la fecha pues hay incertidumbres de si España finalmente va a adoptar o va a seguir la estela europea de permitirlo, ¿no? Una primera presentación que ha quedado muy bien. ¿Alguno que quiere empezar a preguntar? Alfredo, Begoña. No, hombre, yo lo que veo bien, yo no sé cómo lo hacen otras comunidades. Aquí, por ejemplo, yo las 2 veces que he hecho el CAP me ha tocado ir viernes por la tarde, sábado y domingo. Si por lo menos conseguimos que el viernes y el sábado sea presencial y el domingo lo hagas telemáticamente, pues es algo que ganamos, porque jeringarte un fin de semana entero, pegándote el madrugón padre, porque claro, aquí no te dicen, te lo descuento el trabajo, tú tienes que apañártelas y te jeringas tu fin de semana y el lunes a trabajar. Si por lo menos el domingo ese le tiene un poco de descanso y conseguimos algo, bienvenido sea. Yo veo el problema. Vale, que sí, que si ponemos 12 horas online es gran parte que se nos quita, pero las otras 23 horas que nos quedan, yo creo que vamos a seguir con el mismo problema que tenemos, quizá no todos, pero sí gran parte de los choferes, los que dependemos de empresas. Que el problema está en que tenemos mucha dificultad para que nos den ese tiempo en horario laboral. Lo haces en vacaciones, pides permiso de días propios. Hay muchas empresas que no quieren darte ni un día, ni 2, ni 3. Si no nos dan 35, tampoco nos van a dar 23. Entonces, No, te lo dan el fin de semana. Jódete el fin de semana. Es que ni siquiera viernes. Es que a mí, yo me lo he renovado ya 2 veces. Algo porque yo me lo he renovado. Yo fui a la primera tanda que hubo en 2009, la he renovado 2 veces. Y las 2 veces me ha tocado hacerlo en vacaciones, porque o lo haces en vacaciones o, como ha pasado compañeros míos de mi empresa, que no, mira, no, esto tiene que ser en horario laboral, a ver cómo lo arreglamos para no faltar al trabajo. No tengo ningún problema, tú vete al CAP. Y cuando han vuelto tiene la carta de despido. Entonces, el problema realmente, lo veo muy bien que se haga parte online, pero el problema que tenemos de base, muchos de los choferes, para conseguir que la empresa nos deje ir, es que sigue habiendo horas presenciales. Claro, yo creo que el problema, empatizo, ¿no?, con lo que nos cuenta Begoña, porque el problema que tenemos en España es que tenemos casi un convenio por provincia, un convenio colectivo, me refiero. Casi tanto Sí. como aeropuertos, ¿no? Que dicen, es que en España hay tanto convenios como aeropuertos, ¿no? Tenemos casi 51, ¿no? Y bueno, realmente lo que la ley dice es que esta formación corre primero a cargo de la empresa y que además tiene que ser remunerada en el caso de que no sea dentro del periodo laboral y que además el coste del curso CAP lo tiene que asumir la empresa, ¿no? Esto es lo que dice la legislación, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues lo que dice Begoña, ¿no? Que si te pones estupendo y exiges tus derechos, pues seguramente tengas esa carta o este sobre con el contenido que aventuraba, ¿no? Es decir, oye, si me das problemas va a ser el último problema que me des, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay cosas diferentes, ¿no? Una cosa que nos queda mucho por hacer en que se cumpla la legislación laboral, sobre todo en este sentido, y ya si nos ponemos a la formación, las ventajas que establece la nueva directiva europea
no solamente están en permitir el aprendizaje electrónico, sino que también supone una modernización del contenido, ¿no? De tal forma que yo ahora, cuando iba a renovar el CAP, estas 35 horas, pues era un curso estándar que no atendía mucho a la especificidad, ¿no?, de mi transporte. Y ahora yo voy a poder elegir entre qué tipo de formación es el que quiero complementar, ¿no? Es decir, que va a haber un número de horas que va a ser comunes, pero va a haber otro número de horas, que son 14, que son 2 bloques de 7 horas, en el que yo puedo seguir el curso que mejor se adapte a mis necesidades, ¿no? Por lo cual, bueno, la directiva europea está muy bien, porque además es un periodo en el que se han establecido un consenso de todas las partes que contribuyen al transporte, ¿no? Hablamos de la empresa, hablamos del trabajador, hablamos de la administración, ¿no? Es decir, que se ha tardado tanto, 15 años se ha tardado en esta modificación, y precisamente ahí, sobre todo, lo que se quiere es que sea efectivo, porque, oye, bastante es que tengas que pasar 35 horas formándote, ¿no? Sobre todo a gente que no está acostumbrada a estar estática, sentada, ¿no?, dentro de un aula, y bueno, tienes que darle un contenido primero que le ayude en su trabajo, después que sea novedoso, y que después la apuesta sea las nuevas tecnologías. Sí, vale. Respecto a los contenidos, ahí también tenía una cosa que comentar. Cuando se organice todo esto, cuando se ponga ahí al día y se saque adelante, revisar los contenidos. Ahí explico. Yo en los 2 cursos que he hecho, y hablo por mí, por mi experiencia, yo no puedo hablar en toda España si todo el mundo lo hace igual porque lo desconozco, pero sí en mi caso. Es, a ver, ¿cómo te diría yo? Una pérdida de tiempo total esas 35 horas. No, perdón, casi total esas 35 horas. Porque de las 35 horas, al menos en mi caso, 30 han sido ver vídeos divertidos, de accidentes, de montaña, y otras 5 horas, que son para mí las válidas, porque te sorprende la cantidad de gente que hay que desconoce el uso del tacógrafo. Sí que es cierto que en los 2 cursos de renovación ha habido 4 o 5 horas de recordar, de preguntas, de dudas sobre el tacógrafo. Si yo descanso un día y hago 45, y hago 23, y hago... Y eso es verdad que descubres que hay muchísimos compañeros que realmente, digo, yo no sé cómo trabajan sin saber cómo tienen que hacer los descansos. Pero bueno, lo veo muy bueno, que se haga mucho hincapié en recordar y volver todas las dudas. Pero es que 30 horas viendo vídeos de accidentes de camiones, a mí me ponía con mi móvil a ver vídeos míos de YouTube de música, porque me saturan. Los contenidos bien que están establecidos, pero luego no se cumplen. Pienso, en mi caso, no sé si en toda España ocurrirá igual. Igual, nosotros lo mismo. De las 35 horas, 30 viendo vídeos y de cachondeo. Escaparte al bar a tomar un chisme, y sí, que algunas cosas viene bien para recordarlas, como dices tú, el tacógrafo, algunas cosillas que a veces ni los del CAL tienen ni idea. O sea que, pero sí. Luego, la última vez, por ejemplo, estaban diciendo que iban a poner el sistema de huella dactilar para cuando llegaras allí para validar que había sido. Pero no, correcto, Alfredo, eso es una de las innovaciones que va a haber. O sea, va a haber un control biométrico. Ya no te exigen que sea huella dactilar, sino puede ser facial, por retina, es decir, pero tiene que haber un sistema. Y esto ya publicado en el boletín oficial, y falta que lo desarrolle, ¿no? Hemos pedido una reunión con el Ministerio de Transporte para que nos informe, ¿no? Y la verdad es que me lamento oír lo que Begoña y Alfredo comentan, ¿no? Porque me duele. Me duele por diversos motivos, ¿no? Pero sobre todo, oye, hay que tener respeto a alguien que se baja de un camión y se pone en un aula de forma obligatoria a seguir un curso de 35 horas, y que ese curso no le aporte cosas, ¿vale? Yo, mi experiencia está como docente. Yo creo que fui uno de los primeros que tenía todas las especialidades, ¿no? Cuando ya esto empezó en el 2007, y además he sido director de Centro CAP, ¿no?
Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Es decir, que, oye, para mí los cursos más difíciles de dar son precisamente a los transportistas, porque, oye, una persona que está subida a un camión o un autobús y que tiene una experiencia que no la va a tener nunca algún formador, ¿no? Porque la experiencia de la ruta está por encima, pero, oye, ¿cómo consigues que en esas 35 horas la gente se enganche? Porque además lo primero que tienes que hacer son gente que viene cansada y, como decía Begoña o Alfredo, ¿no? Y es en mi tiempo de descanso, ¿no? Y resulta que llego allí y tengo que estar 7 horas cada día escuchando algo y ese algo me tiene que aportar cosas, ¿no? Como decía Begoña, lo estrella siempre es el tacógrafo, ¿no? Porque parece mentira que es algo que utilicemos a diario y que aún sea objeto de debate. Entonces, lo que anima realmente la clase precisamente es el tema del tacógrafo. Otra cosa que anima las clases son también el tema de las sanciones, ¿no? Porque mucha gente, a ver, tú a veces haces algo malo y dices, bueno, pues será una pillería, una falta administrativa, pero a veces no eres consciente de que puedes estar cometiendo un delito o que la cantidad de puntos que puedes perder por una infracción va a suponer que te quedes sin poder realizar tu trabajo, ¿no? Con lo cual, ya sabemos que como norma todo lo que pase en el transporte, la multa va a la empresa, ¿no? Salvo que requiera acción de conducción, ¿no? Pero en el caso de manipulación del tacógrafo, etcétera, pues ahí sí que ya sería para el transportista, ¿no? Para el conductor de camión o de autobús. Pero bueno, para no perdernos, ¿no? Una de las dudas que planteaba el Ministerio de Transporte, porque yo he tenido reuniones con la Subdirección General de Normativa, me refiero que esto no me lo han contado, sino que yo he sido parte activa en el desarrollo normativo y le hemos hecho llegar al Ministerio de Transporte, que era lo que pensábamos precisamente para que la formación sea de calidad. Y una de las cosas que echaba un poco para atrás a Transporte era el decir, oye, ¿y cómo controlo yo que el que está en clase realmente es quien dice ser y no es otro? ¿Cómo controlo yo que alguien desde un ordenador está siguiendo el curso? ¿Cómo controlo yo? Y bueno, todo este tipo de cómo controlo yo en los cursos presenciales solamente se puede controlar cuando físicamente va un inspector al aula, ¿no? Y teóricamente ese inspector tiene que asegurarse de que el contenido que yo estoy impartiendo en ese momento corresponde al programa que yo he presentado para que me habiliten y me den la autorización para yo impartir ese curso, ¿no? Es decir, que, oye, el centro se homologa, pero también se homologa el contenido, ¿no? ¿Qué pasa? Que, desgraciadamente, en todo esto de la formación, el profesor o el docente también es una parte importante, con lo cual habrá que prepararlo también bien, ¿no? Y ¿cuál es una de las bondades que la gente desconoce del sistema del aprendizaje electrónico? Que yo tengo que facilitar al Ministerio de Transporte que se meta, digamos, un troyano, ¿no? Que ellos se metan dentro del ordenador y que puedan ver en todo momento cuál es mi proceso, qué estoy dando, cuál es la actividad. Es decir, que la gente no se crea que esto de la formación y learning, oye, que tengo que estar 12 horas, pues dejo el ordenador enchufado 12 horas, me voy, me tomo un café y a la vuelta no. Tiene que haber actividad y además los objetivos de formación se van superando, ¿no? Una de las ventajas principales que decía la gente cuando le hicimos la pregunta, la encuesta a nivel nacional e internacional, era que decía que, oye, hay cosas que yo vengo igual cansado, se me va un poco la explicación del que está hablando en ese momento, porque estoy pendiente de la ruta, que si mañana tengo que recoger, que si, ostras, y la habré puesto bien, habré cerrado el tacógrafo, yo qué sé, los 1000 problemas, ¿no?, que todos tenemos a nivel cotidiano, pero incrementado con lo que significa la profesión de transportista, ¿no? Y bueno, todo este tipo de nubes que asaltan en nuestra cabeza cuando estamos en el aula, puede ser que me pierda la explicación del profesor, porque sabemos que el CAP continua no tiene examen, ¿no? Pero bueno, la ventaja del aprendizaje electrónico es que yo, si me he perdido algo en la explicación, le doy atrás, le doy adelante. Los ejercicios hacen que yo consolide lo que estoy aprendiendo, con lo cual, en las bondades del aprendizaje electrónico, además está también en la forma de entregar los conocimientos, ¿no? Es decir, que hay fuegos artificiales, hay cosas que realmente llaman mi atención y me plantean retos para yo saber si soy capaz de absorberlo, ¿no? Es decir, que la clase presencial sería ideal si todos los elementos fueran ideales, el profesor o profesora fuera
fuera mágico, fuera capaz de entretenerme y darme un contenido que fuera atractivo, si el programa didáctico fuera el adecuado y además si el aula estuviera estupenda de ergonomía, la silla, la calefacción, etcétera, ¿no? Es decir, que todas esas cosas las tengo yo desde mi casa, ¿no? Sí, Julio, disculpe. Francisco, a mí hay una pregunta que, recordando lo que dicen los compañeros, a mí también me pasó. Yo no. A mí hay una pregunta que, recordando lo que dicen los compañeros, a mí también me pasó. Yo renové el último CAP en el 2017 en una autoescuela aquí en León, y lo que dice ella, yo la hice viernes, sábado y domingo en 2 fines de semana de 35 horas. Y salvo el último fin de semana, que fue sábado y domingo, solo sábado y domingo dimos tacógrafo. ¿Qué pasaba? Que nos pasaba lo mismo. Y encima estábamos en una zona de bares, con lo cual estaba más tiempo colgado el cartelito, estamos en el bar, que estamos en el CAP. Pero lo que vamos. Hay una cosa que me intriga. Por ejemplo, en el caso de Castilla y León. Castilla y León tiene fama de que los exámenes del CAP, el inicial, es la comunidad más dura del país. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, es más difícil aprobarlo en Castilla y León y es más fácil aprobarlo en Asturias, o es más fácil aprobarlo en Extremadura? ¿Por qué Castilla y León tiene el marchamo ese de que es la comunidad más difícil para aprobar el CAP inicial? ¿A qué se debe eso? Bueno, la verdad es que no tengo la respuesta, Julio. Es verdad que esto va por barrios, ¿no? Es decir, que como cada comunidad autónoma tiene transferidas las competencias del transporte, incluida la de formación, pero la base de datos es la misma, ¿no? Es decir, que las preguntas que hay son las que hay para todos lados, ¿no? Con lo cual no entiendo bien por qué hay este tipo de desfase, ¿no? Pero bueno, la orientación en el CAP inicial también ahora se va a modificar, ¿no? Y eso va a suponer que la base de datos de las preguntas sea bastante mayor, y yo creo que se llevará un poco a la igualdad, ¿no? Porque claro, el conocer las preguntas antes de ir a un examen, bajo mi punto de vista, a mí no me gusta, ¿no? A mí me gustaría que hubieran, como hace la DGT, ¿no? Oye, yo te pongo una base de preguntas que son orientativas, pero que después puede haber otras, ¿no? Y así no se basaría la enseñanza en responder a esas preguntas que yo ya sé de antemano, ¿no? Y yo creo que esto tiene que servir.
lo que no puede ser es que el CAP sea un expediente a cumplir, ¿no? Es decir, oye, necesitamos formación porque cuando nos ponemos al volante de un camión, que puede llevar hasta 44 toneladas, pues tengo que tener muchos conocimientos, ¿no? Fíjate lo que nos ha dicho. Sí. En el caso que dice Begoña y lo que dice cualquiera, yo, por ejemplo, el inicial lo hice en Navarra, con ANET, y estábamos 25 de la misma empresa. Y bueno, pues lo que dice Begoña, los primeros días, código tal, vídeos, jiji, jaja. Y cuando dimos tacógrafo, que dimos 3 días, llegó un señor, se puso delante de aquella pizarra y lo primero que nos dijo, mirad la pizarra, mirad el cepillo, soy especialista en lanzamiento de cepillos. Yo vengo aquí a enseñar, no vengo a perder el tiempo. Hay estos minutos de descanso y yo vengo aquí a enseñar. Y nos dio una clase magistral de tacógrafo, de mercancías peligrosas, de todo lo que desconocíamos del tacógrafo. Incluso ya empezaba mucha gente, a empresarios que desconocían, había empresarios, el 561/2006, que yo fue cuando me di cuenta que existía. Nos lo hizo descargar a todos y llevárnoslo al día siguiente. Y aprenderlo y leerlo. Y el 561/2006, no hablamos de modificaciones posteriores, está todo perfectamente explicado. Pero es lo que dice Begoña. Yo, si pierdo 35 horas, las pierdo para aprender, no para jijijaja y ver vídeos. ¿Quién quiere ir a ver vídeos? Volvemos a lo de siempre. Cuando te para un guardia civil, el guardia civil de tráfico, que es bueno de tráfico, dice, no, usted es un profesional. Igual que yo conozco mi profesión, usted tiene que conocer la suya, tiene que conocer sus derechos y obligaciones. ¿Qué pasa con el tacógrafo? Que nos dicen el tacógrafo, todo esto es paparrucha, pero vale más lo que nos dicen en el bar. Vale más lo que nos dice un compañero porque hizo no sé qué, el tacógrafo llegó. No sé si me explico. Y la pregunta, Julio, es una cosa que nadie se ha planteado. Alfredo. Vamos a ver, nadie se ha planteado 35 horas y no es mejor hacer un fin de semana de 10 horas, pero bien aprovechado, con las novedades que en esos 5 años ha habido, desde el último caza hasta todos los cambios de legislación, todo lo que más o menos, y no siempre da lo mismo, que ya lo sabes. Hay mejor 10 horas bien aprovechadas que no 35 perdiendo el tiempo. A mí dame lo que ha pasado en 5 años para acá, que ha salido, que no me puedo haber enterado. Dame una clase de tacógrafo que siempre nos viene bien a todos. Pero no me vengas con milongas, que 2 años es lo mismo. Vamos, es mi opinión. Sí, Alfredo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, que oye, si hay que profesionalizar la profesión, no sé, y disculpad la redundancia, no es solamente en el conductor, sino también es en los docentes y también es decir, que hay que ampliarlo mucho, ¿no? También a los jefes de tráfico, ¿no? Que son los que a veces nos ponen ahí en un priete, es decir, que tenemos muchos problemas por resolver, ¿no? Pero si centramos un poco, oye, lo digo por la temática de hoy, ¿no? Porque si no nos podemos dispersar. El tema del aprendizaje electrónico, ¿eso va a ser bueno o va a ser malo para el conductor profesional? Y entonces yo creo que ahí podemos un poco empezar a ver las bondades que significa, ¿no? Y, por supuesto, 15 años con una metodología o con un programa son demasiados, ¿no? Y eso es lo que tenemos hasta ahora en el CAP, que teóricamente no nos podemos salir del tiesto, ¿no? Yo por eso, lo mejor para todo esto es que el control sea exhaustivo, ¿no? Vuelvo a repetir que en teleformación el control es totalmente exhaustivo, porque tiene que responder lo que se enseña con lo que establece la Directiva Europea de Aplicación. Tiene además que haber un diseño pedagógico para conseguir que los objetivos de formación se cumplan y que realmente, como dice Alfredo, oye, las cosas sean interesantes y sobre todo que sean de interés para el trabajo que estoy haciendo, que no es un trabajo cualquiera y que no vale cualquiera. Fíjate lo que hay que tener en el cuerpo para poder soportar ahora que en estos embolsamientos invernales, ¿no? Que nos meten ahí con el camión y nos hacen estar, ya veremos a ver cuánto tiempo, ¿no? Cada vez que se producen estas circunstancias, es decir, que el transportista hace una pasta muy especial, ¿no? Y necesita que la formación avale sus actuaciones, porque lo que no puede hacer es que tengas que improvisar, porque en la soledad de la ruta del camión con tu carga, el no llegar a tiempo, el saber que aquí no puedes parar porque igual te roban, el saber que la carga tienes que esquivarla
que esa quizás es una de las mayores novedades, porque uno de los principales cambios normativos que se han producido precisamente ha sido en el 2018, cuando ya sabéis que nos pueden hacer inspecciones en ruta para comprobar que nuestra carga está bien asegurada, está bien estivada, y que ya no vale lo de antes, ¿no? Es decir, que yo le pongo las lingas y le pongo un apriete, lo que sea, al ángulo que me dé la gana, y lo pongo con buena voluntad pero sin conocimiento, ¿no? Y todo esto hay que conocerlo. Por eso, una de las cosas importantes que va a tener como novedad el nuevo CAP va a ser que en el tema de estiva de la carga, el cómo distribuirla y el cómo asegurar la carga sea una de las partes importantes. ¿Por qué? Porque, oye, el 40% de los accidentes que se producen en Europa relacionados con transporte de mercancía en vehículos pesados tiene que ver con la pérdida del control del vehículo y en ese 40% tiene que haber porque hay un desplazamiento de la carga que justo en esa maniobra que he hecho de evasiva o bien que me he despistado un poco, me voy a hacer el arcén y hago una corrección un poco brusca, pues esa brusquedad se traduce en que la carga se desplace y el comportamiento dinámico de mi vehículo escapa a mi control, ¿no? Con lo cual, digamos que hay cosas muy importantes que son para mi seguridad, hay otras cosas muy importantes que son para el tema del medio ambiente, por eso en la primera parte del curso CAP está la conducción racional, ¿no? Y conducción racional o conducción inteligente, ¿no? Es decir, oye, vamos a intentar echar menos porquería hacia arriba porque al final lo respiramos todo y resulta que muere más gente por respirar malos humos que por accidentes de tráfico, ¿no? Y a ver qué es lo que estamos haciendo. Y el transporte es uno de los principales protagonistas en esa emisión de gases, ¿no? Con lo cual, la estructura de los cursos CAP yo creo que está bien, porque han pensado diciendo, oye, primera parte, conducción racional. Segundo, vamos a ver todo el tema legislativo y sobre todo tiempos de conducción, tiempo de descanso, control, tacógrafo, infracciones, sanciones y después una parte muy importante que tiene que ver con nuestra salud profesional, porque el tema de nuestra alimentación, el tema de la higiene del sueño, el poder dormir, ¿no? en sitios extraños, ¿no? Cabina del camión, en un hotel, en un motel, en un transbordador, es decir que, bueno, todas estas cosas se aprenden porque al final, a la postre, todo eso es lo que hace es aumentar la tensión arterial, la mayoría tiene hipertensión, ¿no? El tema del colesterol, es decir que, bueno, digamos que todo eso forma parte de lo que yo tengo que saber porque el desempeño de mi profesión es muy, muy exigente, ¿no? Ahora, el problema está en que a la hora de entregar los contenidos, pues te encuentres con alguien, como decía Alfredo Begoña, que se ponga a poner vídeos, ¿no? Que esto es penalti y expulsión, ¿no? Es decir que, oye, falta de vergüenza torera, ¿no? Docente, ¿no? Perdona, Francisco, Begoña quiere hacerte una pregunta. Respecto a esto último que estás diciendo, que me parece muy interesante, ¿y la capacidad, la posibilidad de hacer los cursos CAP a los jefes de tráfico? Me explico. ¿A mí de qué me sirve que me estén explicando en el CAP que tengo que dormir, que tengo que descansar? Ya lo sé. O sea, lo sé yo bastante mejor que el profesor, o por lo menos igual. El problema está que mi jefe de tráfico pasa mucho. Que yo me jefe de tráfico y digo, oye, que tengo que dormir. Tira y calla. A ver, yo ya lo sé, tengo que descansar, como tengo que hacerlo, que tengo que comer, porque yo la que estoy pasando hambre, la que me mareo, si no como, la que me duermo si no duermo. El problema está no en que nosotros no lo sepamos. ¿Cómo no? Aunque igual la teoría no caes, pero tú lo sabes en tu propio cuerpo lo que tienes que hacer. El problema está que te dejen o no. A ver, no hablo de autónomos que tienen la misma presión que nosotros, pero están un poquito más libres de poder decir paro aquí o no paro, pero los choferes, los asalariados, el CAP deberían hacerlo los jefes de tráfico. Porque, ¿cómo les dices, oye, que vengo del CAP y resulta que tengo que dormir? Y me dirán, mira, guapa, tira y calla. ¿Me explico? O sea, está muy bien que lo que tú estás diciendo lo veo muy interesante, pero no para nosotros, sino para quien nos organiza los clases, para quien nos manda a tirar. Está equivocado a quién se dirige esos cursos. Eso se arregla el día que le multen a ellos. Igual que ahora, si te pasas de kilos, para la empresa que te carga, paga la multa. Si también fuera para el jefe de tráfico, cuando te pasas, ya verás cómo lo arreglaban. Yo veo perfecto, hacer lo que tú decías, Alfredo. A ver, en 5 años, las últimas normativas que hayan salido desde los últimos 5 años, pues las siguientes normativas. El repaso de tacógrafo, por suerte, por desgracia, siempre la mitad que no se entera de cómo tiene que trabajar con el tacógrafo. O tacógrafos nuevos que salgan. Todo lo que salga nuevo en 5 años, pero el resto, a nosotros realmente, te voy a decir, me da igual. No es que nos dé igual, es que no podemos hacer nada.
La estiva, por ejemplo, también es verdad. Antes sujetabas como podías o como te enseñaban y ahora pues, hay una normativa que hay que cumplir. Vale, todas esas cosas nuevas que van saliendo en 5 años. Pero, ¿y eso cuánto tiempo ocupa de curso? ¿7 horas? ¿8? Claro. ¿10? El resto sobra. Por eso, y pienso que hablo en nombre de, si no todos, de muchos de mis compañeros, el CAP nos aburre, lo vemos absurdo, porque un porcentaje altísimo de las horas son tiradas a la basura. Bueno, opino. Y si fuera, Francisco. y si fuera, claro, y si fuera, Sí, a ver, y si fuera esto. Dejar a Francisco que se explique. A ver, Vale, sí, a ver, yo no quiero defender cosas indefendibles, ¿no? A ver. Que yo llegue a un aula y que... Perdona, Francisco, es que Sí. es la realidad. No. La realidad del día a día con el que enfrenta la carretera. Yo sé, a ver, conozco esa realidad, porque como te decía, por castigo, ¿no? Por haber estado muchos años, ¿no? Antes el cargo que tengo ahora, he estado muchos años en las trincheras de la formación de conductores y además creo que he aprendido más de ellos que ellos de mí, porque la verdad es que de ruta se aprende mucho. Lo que sí que tengo claro yo es que lo que yo le transmito a ellos no es una opinión, sino es lo que dice la ley, ¿no? Y entonces, porque es verdad que tú aprendes tomándote un café con el compañero o compañera por ahí, cuando paras, etcétera, pero bueno, hay muchos falsos mitos por ahí que podríamos hacer libros, ¿no? Que hay más fake news, ¿no? Como dicen ahora, que realmente conocimiento, con lo cual lo que realmente transmite un profesor o profesora dentro del CAP está con qué es lo que dice la ley, o sea, no está opinando, ¿no? Está diciendo, y esa parte es importante, ¿no? Y Begoña, me preocupa mucho lo que dices porque es una realidad que tenemos que cambiar, ¿no? Es decir, que, mira, uno de los problemas principales que hay ahora está el de transportistas a la fuga, ¿no? O sea, nadie quiere meterse en nuestra profesión. ¿Por qué? Porque es muy ingrata. ¿Por qué? Porque precisamente quien tiene que ordenarnos las rutas, nuestro jefe de tráfico, hace bolsas imposibles, ¿no? de cumplir o que bien atentan contra nuestra seguridad. No hablo ya de seguridad vial, sino también seguridad ciudadana, ¿no? Que a veces nos mete en sitios en los que no hay parking protegido. Es decir, que nos tenemos que buscar la vida de una forma irracional, ¿no? Entonces, precisamente una de las cosas que estamos desde la Academia del Transportista impulsando, ¿no? Es que para hacer atractiva la profesión, precisamente todos estos problemas que estamos viendo aquí tienen que analizarse, ¿no? Y lo primero es que, oye, el que mande sobre mí tiene que tener más conocimientos que los míos. O sea, no puedes poner a un jefe de tráfico que no sea consciente de que, oye, ese conductor no sirve de nada, que cumpla su tiempo y entregue la carga, si lo va a hacer en unas condiciones en las que va a ponerse en peligro él mismo, pero también en peligro el camión, que vale lo que vale, y también en peligro la mercancía que lleva, y también poner en peligro la imagen de empresa. Es decir, que, oye, si estamos todos en el mismo barco, ¿no? Es decir, que para que todo funcione correctamente, todos y cada uno de los que estamos en cada uno de los escalones que componen la profesión del transportista tenemos que estar alineados. Y si queremos que la gente venga al sector, todas estas cosas de las que estamos hablando aquí tienen que ser puestas y resueltas, ¿no? Por eso yo cuando he tenido reuniones con sindicatos, con empresarios, con transportistas, con lo primero, ¿no? Que digo, oye, vamos a hacer una reunión técnica, que no política. Es decir, que no venir a defender cada uno de vuestros libros. Vamos a ver cómo mejoramos todo esto, ¿no? Porque al final vamos a salir todos beneficiados, ¿no? Pero bueno, el tema de la formación, a ver, no podemos poner en duda las bondades que significa, ¿no? Porque en prevención de riesgo, porque realmente nuestra profesión es de riesgo, ¿no? En prevención, lo primero que tenemos, las claves principales son, oye, primero conoce el riesgo, oye, y conoce bien tu trabajo, ¿no? Después conoces las estrategias para poder evitar esos riesgos o minimizar la probabilidad de tener un accidente. Después tengo que tener los medios para poder hacer o poder cumplir esas estrategias. Y la cuarta y última y más importante, que es, además de conocer el riesgo y saber cómo evitarlo y tener los medios para evitarlo, la parte más importante es querer evitarlo, sensibilización.
Bueno, continuamos con Francisco Paz Fuentes, Academia del Transportista. Tenemos una pregunta que queremos que nos contestes. ¿Qué pasa si una persona, un conductor de camión o de autobús, tiene que hacer la hora presencial en casa vía telemática? Y ya sabes que la picardía española, la picardía es la única palabra del castellano que no tiene traducción en ningún idioma. Dice, dejo aquí a mi hijo, dejo a mi hermano, dejo a quien sea, aguanta esto que yo me voy a otra cosa. ¿Cómo se controlaría eso? Esa pregunta fue la primera que nos hicieron en Transportes, ¿no? Cuando precisamente fuimos a darle información de cómo iba esto del e-learning, ¿no? Porque me refiero que es algo, la digitalización, el aprendizaje electrónico, todo esto requiere conocimiento, ¿no? Y ese fue el principal escollo, ¿no? Diciendo, oye, ¿y cómo sé yo que el que está en ese ordenador es quien dice ser y no es otra persona, ¿no? Y bueno, tecnológicamente esto está resuelto porque hay muchísimos sistemas, ¿no? Desde la prueba de vida, es decir, que le obligan de vez en cuando durante la formación online, te obligan a sacar la lengua, a mover la cabeza a la derecha o a la izquierda, de una foto que tú previamente te has sacado. Incluso hay un patrón a la hora de teclear, es decir, que hoy en día la tecnología que hay para controlar a la persona que está detrás del ordenador es enorme, grandísima, ¿no? Pero realmente, para poder hacer la secuencia del aprendizaje electrónico, tienes que tener conocimiento, porque tienes que ir respondiendo a preguntas. O sea, que no se trata de estar detrás, se trata de hacer cosas activas, de ir respondiendo. Me refiero que no es... igual tenemos la idea de los cursos antiguos, ¿no? Y los cursos modernos de ahora necesitan de la actividad del que está al otro lado, de ir contestando preguntas, porque si no, no pasas pantalla, o dicho de otra forma, no pasas a otro módulo de formación, ¿sabes? Es decir, que hay casos prácticos que tienes que resolver, es decir, que al final no te sale a cuenta que la otra persona que tú pongas ahí no seas tú, ¿no? Además te lo vas a perder, me refiero que hay cosas que son importantes, ¿no? Con lo cual, bueno, tecnológicamente, por darte la respuesta clara, esto está resuelto, ¿vale? Es decir, que hay mucha tecnología relacionada con bueno, el control facial, y además un control facial que no vale poner una foto. Por eso decía que tienes que hacer una prueba de vida, ¿no? Yo al principio me sacan la foto y en diversas posturas, y después tengo que hacerla, ¿no? Otra pregunta que nos han hecho, que es, ¿la formación a las empresas va a ser tipo estándar, o en el caso concreto hay empresas que tienen ya sus formadores y les hacen una formación específica para probar? Vamos a lo del carnet, lo que hemos pensado muchas veces. En este país se aprueba para probar, se estudia para probar, no se estudia para aprender, con el carnet de conducir. Test para probar. Y porque en el caso concreto consta que hay empresas que tienen sus formadores específicos, a sus propios conductores les forman para que aprueben el CAP, no para que sepan reglamentación, tacógrafo, estiba, etc., sino más que nada para el toma título CAP, toma carnet, toma camión, toma carretera. A ver, en el CAP inicial, o sea, dime lo que me preguntas y te diré lo que voy a estudiar, o la cantidad de cosas que voy a estudiar. Es decir, que el nivel de exigencia para superar la prueba de examen precisamente es la base que va a soportar el interés del alumno en adquirir los conocimientos. Me refiero, si me van a preguntar 4 cosas y yo ya sé las respuestas de antemano, pues mi nivel de atención durante todo ese tiempo, como todos estamos entendiendo, es muy bajo. Si el nivel de las preguntas es elevado, o la base de datos implica que no tengo que memorizar las respuestas, sino tengo que saber un poco cuál es el espíritu de la pregunta, ahí ganaremos todos, ¿no? Con lo cual es una asignatura pendiente que hay que razonar. Pero después vamos a pensar en los cursos de CAP continua que no requieren de examen, ¿no? Y eso, oye, ¿cómo fiscalizas tú? ¿Cómo controlas que realmente el alumno o alumna que está ahí está recibiendo esa información y ese feedback? Vale, pues ahí tenemos, primero,
en el aprendizaje electrónico, en esas 12 horas, está resuelto porque el diseño pedagógico lo fundamenta, es decir, que no son 12 horas de presencia inactiva, sino que requiere la interacción del alumno o de la alumna, ¿no? Del conductor o conductora que está detrás para renovar, ¿vale? Y después, sobre todo, está en algo que significa ser profesional. Cuando hablo de ser profesional, en este caso pongo la pelota en ser profesional de la docencia, ¿no? Es decir, que no podemos permitirnos que un docente que tenga a su cargo un grupo de clase no le dé la información precisa, ¿no? Entonces, con lo cual todo esto, penalti y expulsión, ¿no? Es decir, que yo... sí, Julio. Nos enfrentamos aquí a una dualidad que se puede dar, que es la escasez de conductores de cara al futuro, el importe que supone para un joven hoy sacarse los carnés, aunque el tema de los 18 años es otro tema que no viene al caso, el carnet del acceso a la profesión, la falta de amor a la profesión, esa escasez de conductores puede llevar a las empresas a que volvamos a traer conductores de fuera, a formarles a la carrera para que cojan el camión, si puede ser ayer mejor que mañana. ¿Cómo se va a controlar eso en las empresas? No hablamos de empresas con 5, 6, 7 choferes, hablamos de las grandes empresas. Los grandes flotistas, que son los que más sufren la falta de conductores, porque aquí es un poco todo profesionalización. El empresario que cuida a su gente, que se preocupa de que hagan sus descansos, que la carretera es muy complicada, que no hay 2 viajes iguales, que una semana puede salir bien, otra puede salir mal, que eso cualquier profesional lo asume, sino el conductor de tira, tú tira y llave, tú tira, como ha pasado ahora con el temporal de la nieve, o como pasó con lo de Francia. Tú tira y cuando llegues allí ya veremos. Y luego nos encontramos con el problema, el temporal de ahora. Se avisó a la gente y ahora se está criticando en las redes sociales que si el gobierno, que si tal, cuando se llevaba desde el día 3 avisando que venía un temporal. Y ahora todos en la carretera colgados, todos en la carretera tirados, y una tontería. ¿Cómo se va a controlar eso a ese tipo de empresas? Bueno, lo que se va a controlar... Es que es muy doloroso para una autoescuela o para una formación decir, no, es que te voy a mandar 50 tíos a hacerme el CAP y me tienen que aprobar los 50. Porque los necesito en la carretera mañana o pasado mañana. ¿Cómo se va a regular esto? ¿O se contempla esa posibilidad? Todo esto que estamos aquí es algo que es conocido por todos. Y cuando digo por todos, por los que lo sufren, ¿no? Que son los conductores de camión o de autobús, es conocido por las empresas, es conocido por los sindicatos, es conocido por la administración. Es decir, que no estamos descubriendo nada nuevo, ¿no? Y ante la pregunta, oye, ¿y cómo evitar el camino fácil de enseñar para aprobar el examen o el camino docente de que, oye, la gente tiene que tener conocimientos para saber aplicarlos de forma práctica en ruta, ¿no? Desde que no me sirve de nada si lo que yo sé solamente es para superar un examen y después me enfrento a un camión de 44 toneladas a ver qué hago yo con todas esas preguntas de examen que me he sabido de memoria, ¿no? Con lo cual, volvemos una vez más, Julio, que desgraciadamente todo esto se basa... Mira, hay algo dentro de la profesión del transporte que es la honorabilidad, ¿no? Y bueno, todos tenemos que ser caballeros, ¿no? Y señoras en las que nuestros valores sean los que nos impulsen en la profesión y no queda otra que encomendarse a ello. Yo soy consciente de que, bueno, vale, pero si a mí me apretan yo tengo que hacer caso y tal. Todo eso somos conscientes, ¿no? Pero lo que hay que hacer seguramente es fomentar la comunicación y si queremos que la profesión del transporte siga hacia adelante, tenemos que seducir a la gente, porque mirad, los de recursos humanos ya en la empresa no hacen selección de personal, sino seducción de personal, ¿no? Es decir, que oye, por favor, vente conmigo, que bueno, y hay robo, ¿no? De conductores de unas empresas a otras, ¿no? Así que eso está pasando. Con lo cual, Julio, no quiero ir a la respuesta, pero no es fácil. Quizás todos los que tengamos que un poco que hacer, y yo creo que el periodo de COVID nos ha hecho reflexionar de que realmente las cosas importantes, no las que interesan, sino las importantes, esos valores que creíamos perdidos, de la amistad, de todas estas cosas, en este COVID que estamos viendo, ¿no? Las orejas de un lobo que está matando realmente,
yo creo que nos está haciendo volver a las cosas más humanas, ¿no? Y aunque parezca que esto es populista, ¿no? Tenemos que acudir a que esos valores sean los que decida nuestra profesión. Y mientras tanto eso llega, pues tenemos que comunicar y sobre todo, oye, yo si estoy 35 horas en un curso que no me ha aportado nada, ten por seguro que yo a día de hoy lo que haría sería una reclamación. Lo que pasa es que somos unos agachaditos, ¿no? Es decir, que somos muy mansos para ciertas cosas, ¿no? Y oye, no puede ser que yo mis 35 horas que son sagradas, que le estoy quitando a mi familia, la esté perdiendo con alguien que me pone un vídeo o que no me enseña lo que me tiene que enseñar. Un poco de por favor, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí todos tenemos que hacerlo de forma, no quejarnos con mando a distancia, sino hacer una queja formal, ¿no? Begoña. Respecto a este tema, yo voy a hacer una propuesta que nadie me va a hacer ni caso, pero como estoy acostumbrada a eso, a ver. Tema CAP inicial. ¿Por qué no recuperamos lo que...? Porque vamos, yo soy de las que soy mejor, yo no soy de las que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí opino que hay cosas que hemos perdido por el camino que eran muy buenas. Tema CAP inicial. Te voy a hablar en un caso muy particular, por ejemplo, que es mi hija, en menor medida mi hijo, pero hoy mi hija. Mi hija le saca el carnet de conducir de camión, ¿y por qué no ese CAP inicial, en vez de ser 130 horas teóricas que no le valen para nada, hoy día tal y como está montado, ¿por qué no se le dan un curso de 35 horas como nosotros, con las cosas más básicas? Y el resto de las horas se quitan y se pone 3 meses, por decirte un tiempo, con un contrato de formación, ojo, no hablo de tironero, un contrato de formación con un chofer experimentado. En este caso sería, por ejemplo, yo. Que mi empresa pueda contratar a mi hija, no con un contrato normal porque se niegan, sí con un contrato de formación, certificado, como sea, para que yo en 3 meses le enseñe, porque, ojo, aprendemos en la carretera. La teoría nos viene muy bien cuando sacamos el carnet de conducir, pero cuando sales no tienes ni puñetera idea de nada, de atar mercancía, de subir un puerto, de bajar un puerto, de circular con nieve, con hielo, con lluvia, de cómo adelantar, cómo no adelantar, cuando hay que ir a 20 por hora vas demasiado rápido y vas, es que voy a 20, pues vas muy rápido, levanta el pie. Eso se aprende en la carretera. ¿Por qué en ese CAP no se cambia o se llama CAP a un contrato de formación con un chofer experimentado 1 mes, 2 meses, lo veo poco, pero vamos, 3 meses? Y ese chofer será el que le va a examinar y va a decir a la empresa, esta persona puede ir sola, en esa empresa o en otra. Pero claro, la empresa no puede hacer contratos normales porque si no, yo a mi hija yo no le puedo enseñar, porque mi empresa la tiene que contratar. Niego en rotundo a que se saque el carnet de camión, se saque el CAP, coja un camión y se vaya por ahí. Me niego. Me niego por eso. Sí, mira, lo que estás comentando, mira, fíjate, está todo inventado, está todo inventado. Yo te cuento. Bueno, hago este lapsus porque se me vira a la idea otra comparativa, ¿no? Oye, yo estudio una carrera universitaria, ¿vale? Y cuando salgo, después de los 5 años, con los 2 años de máster, 7 años, tal, me enfrento al trabajo profesional, me saco una ingeniería y no tengo ni idea, ¿vale? Y lo que me da la idea es los años de trabajo después. Es decir, que no hay que menospreciar la parte teórica ni la parte práctica. Me refiero, la universidad está para que la gente sepa cómo hacer las cosas. El hacerlo bien lo da la experiencia. Ahora te voy a coger lo mismo con el tema de los conocimientos que tiene que tener un conductor, ¿vale? Yo tengo que saber cómo hacerlo. El hacerlo bien me lo da la experiencia, ¿vale? Y ahora vuelvo a tu idea, que es lo que te digo. Tu idea es la idea mágica que están haciendo los certificados de profesionalidad, ¿vale? Es decir, que, oye, yo tengo que compaginar la formación teórica con la formación práctica. Pero si encima, Begoña, además tengo la ventaja de que eso que yo vaya aprendiendo se traslade en que tenga un reconocimiento académico, que puedo sumarlo junto a otro y tener una formación profesional de grado medio o incluso de grado superior, ya sería estupendo. Pero es que eso lo hay ahora. ¿Cuál es el problema? El problema está en que esto que está desde el año 2012, que es una FP de conductor profesional, resulta que tiene poca implementación, ¿vale? Y bueno, es uno de los grandes impulsos que va a hacer
la FP y lo tiene como carta a los Reyes Magos, ¿no? Y que el hermano pequeño de la formación profesional son los certificados de profesionalidad, y tenemos uno específico para conducir transporte de mercancías, camiones, o para autobuses. Y para mí es exactamente lo que tú dices, coño, decir, oye, mira, combíname, enséñame la parte teórica, los conocimientos, pero después enséñame cómo aplicarlo, ¿vale? Pero si me enseñas cómo aplicarlo solo, tampoco me valdría, ¿vale? Es decir, que necesitamos el maridaje entre ambos mundos, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de conocimientos que se necesitan, tú date cuenta, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, coña, que dime qué tipo de transporte realizas y te diré la cantidad de cosas que me tengo que aprender. Oye, es que yo llevo animales vivos, ¿no? Oye, yo es que me dedico al transporte de mercancías peligrosas. Oye, yo es que me dedico al frío, ¿no? Y oye, y no romper la cadena. Bueno, todo esto que ahora quizás tenemos más conocimiento por el tema del COVID, ¿no? Con las vacunas que tienen que estar y etcétera, ¿no? Me refiero que hay un mundo en el transporte que es enorme y la cantidad de formación que tengo que recibir es enorme, ¿no? Entonces, bueno, estoy contigo, Begoña, estoy contigo. Lo ideal sería unir ambas cosas, ¿vale? Pero solo quiero que pongas en valor también la primera parte, ¿no? Es decir, que, oye, saber cómo se hacen las cosas es importante, ¿vale? Y saber aplicarlas también, pero las dos cosas. Sí, a ver, que no estoy en contra de la formación teórica, al contrario, me digo que sí. Yo pondría el como un CAP de 35 horas, con lo básico que todos tenemos. Pero yo pienso que es un grave error que ahora no dejen subir. Sé por qué se hizo y tiene toda la razón, porque había mucho pirateo en los segundos choferes que no estaban dados de alta, y eran choferes de la empresa, no eran tus hijos que estaban aprendiendo, lo entiendo, ¿eh? Pero había la manera de controlarlo y sacar un contrato de aprendizaje, por ejemplo, por llamarle de alguna manera, que a la empresa no le suponga una carga, porque realmente ese chofer no le va a sacar faena, sino que va a estar aprendiendo de una manera legal, y que pueda ir, en muchos casos, sería con padres, hermanos o familiares, y en otros casos con un chofer de la empresa, para aprender en la práctica lo que la teoría, por supuestísimo, tiene que tenerla, eso también. Y hoy día se puede hacer, o sea, hoy día no lo puedes hacer, digo, y tengo el caso de mi hija, bueno, ha habido unos meses que lo ha retrasado por problemas personales y físicos de ella, pero estoy peleando y parece que, porque a mí me da igual que mi hija saque, mira, no, ni la digo que sea, ni le digo que no sea, pero intento darle largas porque me da pánico pensar que mi hija se va a sacar el carnet, se va a sacar el CAP y va a coger un camión, ella sin saber nada. Y ya no digo el riesgo para el resto de los usuarios de la carretera, no, para mi hija, que la que a mí me duele. No tengo la opción, como tuve yo, que yo me subí con mi marido sin trabajar. Yo no estaba contratada a la empresa. Bueno, que ya se pueda, como yo tenía mi carnet de conducir, yo ya podía hacerlo. Y yo podía legalmente subirme con mi marido y ponía mi disco igual que él, y él me iba enseñando. Y además aprendí a subir a Galicia en pequeños años, con su pedracita habitual, porque yo aprendí a Asturias y Galicia, aprendí a subir, a cambiar un camión, a bajar, a andar. En este trabajo tenemos la inmensa suerte que cambias de trabajo y empiezas de cero otra vez. Es muy bonito. Pero a ver, la base de poder llevar un camión medio en condiciones, yo ya la tenía. Cosa que ahora mi hija no la tiene. La gente joven se tienen que jugar la vida a coger un camión, a no ser que entre una empresa internacional, vayan de tironeros y todos sabemos lo que pasa. Sí. Lo que tú pides no lo piden solamente de la parte del volante, sino también de la parte de la empresa, que el empresario... Mira, termino recientemente de impartir un máster de transporte, y los empresarios que tenía como alumnos, pues precisamente demandaban, porque me decían, oye, es que me viene alguien después de pasar el CAP, viene aquí y no tiene ni idea, y yo tengo que estar invirtiendo para formar a ese conductor. Oye, tráemelo directamente, y realmente es una de las apuestas de formación que nosotros estamos favoreciendo a nivel de todas nuestras actuaciones. Mira, por ejemplo, ahora, el día 25, nosotros en Valencia vamos a organizar, junto con la Generalitat Valenciana, nosotros somos los que promovemos el que se realice, unas jornadas precisamente para hablar sobre la FP dual en el transporte y en la logística. ¿Qué significa FP dual? Precisamente que al menos un tercio de la formación los estudiantes los pasen en la empresa, ¿vale? Que realmente es lo que tú dices, ¿no? Es como un contrato de aprendizaje, pero bueno, y además te llevas en un plan de academia, pues oye, en el futuro
me canso del camión o por edad o lo que sea, ¿y qué hago con mis conocimientos? Bueno, pues los tengo respaldados porque eso equivale a un módulo que se corresponde con unos conocimientos que yo puedo después formar para un ciclo educativo, ¿no? Es decir, que todo esto es la parte ideal que hay que promover, ¿no? Y bueno, no, es que estoy de acuerdo contigo en todo, ¿sabes? Es decir, que como formador y como receptor empatizo con la idea tuya, ¿no? Es decir, que oye, hay que tener muchas horas de volante y no puede ser que de la primera vez te enfrentes solo al mundo, ¿no? Muy bien, otra cosa. Sigo. Perdona, que te interrumpo. Para terminar el tema, esto es que yo pienso que además es como matar dos pájaros de un tiro. También solucionaríamos la falta, que yo pienso que nos faltan choferes. Pero a ver, eso es un tema muy amplio, ¿vale? Pero bueno, la teórica falta de choferes. Porque en mi caso, yo añadiría 2 choferes más al mundo rural, que serían mis 2 hijos, si pudiera hacerlo así. Pienso que hoy día los críos, la gente joven, nuestros hijos, como no tienen esa posibilidad de subirse con nosotros, da para atrás, no quieren, es muy dura, es difícil, es complicada, tiene mucho muy bonito, pero mucho muy negativo, pero no les damos la oportunidad, no tienen hoy día que tenemos nosotros de vivirla, de vivir lo bueno. Sí, tiene su cosa mala, pero también tiene esto bueno. No, ven la teoría en casa, ven a tus padres como están, y hoy día ya padre y madre en muchos casos. Mis hijos, bueno, sobre todo mi hijo, el chico dice, yo esa mía no la quiero. También es verdad que mi hijo conmigo al camión ha venido muy poquito, mi hija ha venido mucho. Y mi hija, como ha venido mucho, ella quiere ser camionera. Claro. Pero mi hijo, que no ha venido, no quiere serlo. A ver si me entiendes. Quizá también una parte de solucionar que nada, la gente joven no quiere subirse es porque no les damos la oportunidad. Ven a verlo. Vamos, ya está, ya acabo con eso. Ya está. Sí, yo creo que un poco nosotros le espantamos, ¿no?, a la gente hablando de las maldades de nuestra profesión, en vez de poniendo en valor, oye, ¿por qué seguimos al volante después de todo esto? ¿Qué significa ponerte al volante, estar en la ruta? Y bueno, hay que ser de una pasta especial, ¿no? Y yo creo que el que se mete un poco en este mundo tiene algo de aventurero o de aventurera, ¿no? Y son retos continuos y, oye, y tienes que resolver muchas cosas. Y además que hay gente que, bueno, la soledad del camión, para ellos no es tal soledad, ¿no? Pues porque le gusta estar con sus pensamientos y con su... En fin, para todo, hay gente para todo, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que el que va a los mandos de un volante en forma profesional, vamos, es un héroe. Pasamos a otro tema porque creo que sí algo sacó. He estado mirando la intervención en el Congreso de los Diputados que hemos pasado y tal.
y me ha sorprendido bastante las preguntas y me ha dejado un poco frío las respuestas en este caso, de la subsecretaria del Ministerio del Interior a todas las cuestiones que se le plantearon. Y hay una pregunta a todo esto que me lleva ayer rondando la cabeza, y es, muy bien, hacemos teleformación, hacemos tal, ¿y qué dice la DGT? ¿Está preparada la DGT con su página web o el Ministerio del Interior para toda esta teleformación? ¿O nos vamos a encontrar con lo de siempre de bloqueo de las administraciones, bloqueo de que no funcionan las aplicaciones, bloqueos de cómo pasaban esta pandemia, que en teoría los funcionarios tenían que estar trabajando en casa, pero era imposible conseguir una cita en las DGTs para un simple trámite de una transferencia, y sin embargo ibas a la gestoría y en 2 días la tenías? ¿Está preparada la DGT como aplicación y el Ministerio del Interior, en este caso el Gobierno, en una palabra, para este futuro, o todos son buenas palabras? Yo creo que están preparados porque de lo que ellos dependen es muy poco. Me refiero, si yo autorizo al aprendizaje electrónico, está todo inventado ya, porque el Ministerio de Educación, concretamente el Ministerio de Empleo hoy en día, ya tiene habilitado el cómo realizar la inspección de los cursos, ¿no? Que es el caballo de batalla, no nos olvidemos. Es decir, que si yo obligo a alguien a que pase una formación, me tengo que asegurar que esa formación sea de calidad, ¿no? Y no puedo meterme en un mundo e-learning online que esté ahí en la nube sin saber que puedo controlarlo, ¿no? Con lo cual, lo único que tiene que hacer el Ministerio de Transportes, en este caso, ¿no? Que es el que tiene la competencia del CAP, el Ministerio de Transportes lo único que tiene que hacer es copiar exactamente lo que está haciendo el Ministerio de Empleo y el Ministerio de Educación. Y además nosotros nos hemos ofrecido, porque somos miembros de Apple, que es la Asociación de Proveedores de e-Learning de España, ¿no? Y hemos ofrecido todo nuestro conocimiento precisamente porque llevamos muchos años de ventaja a la Administración y le hemos ofrecido de forma gratuita toda el conocimiento y todo nuestro buen hacer para que la implementación sea fácil. La parte de ellos es la más fácil de todas porque lo tienen todo inventado, no tienen que hacer nada nuevo, ¿no? Solamente tienen que poner a personas que sepan que eso existe, ¿vale? Que ya está solucionado. Y después la otra parte... Ahí es donde yo quiero llegar. Vale, pero después la otra parte está... ¿Quién es el que aprueba? ¿Quién es el que aprueba? ¿El formador? ¿La DGT? ¿El Ministerio del Interior? ¿Quién es el que dice esta persona está apta para aprobar el CAP si se hace la teleformación? ¿Cómo se va a combinar eso? Hablamos de 2 mundos, Julio. Hay que separar, ¿verdad? Si hablamos del CAP inicial, es el Ministerio de Transporte a través de las evaluaciones, a través de los exámenes, que para eso la DGT ya lleva avanzadilla porque la DGT ya está examinando de forma virtual, ¿vale? Es decir, que para determinada, por ejemplo, para el acceso a profesor de formación vial, ya ha hecho el examen, ya los ha hecho en este formato, e-learning, ¿no? Con lo cual, en un futuro no muy lejano, el CAP inicial, las preguntas serán por teleformación, en e-learning, ¿no? Entonces, ¿quién es el que aprueba? Pues el CAP inicial tiene que aprobarlo el Ministerio de Transporte. Y el CAP continua no requiere examen. Es un curso que ya sabemos que es de 35 horas y no requiere examen. Lo que pasa es que la parte del aprendizaje electrónico requiere que superes unos módulos de conocimientos para seguir avanzando, que teóricamente es lo que tiene que hacer el profesor en el aula, ¿no? Es decir, que oye, yo no voy a hablar de mi libro, yo voy a hablar del libro que los alumnos van adquiriendo. Entonces, bueno, ese aspecto formal que, como hemos visto, como manifestaban Begoña, Alfredo, ¿no? Y tú mismo, Julio, cuando has hecho los cursos, que bueno, que te gustan regular, ¿no? Porque el aporte que hacen no es muy grande. En el mundo e-learning esto queda solucionado de un plumazo, ¿no? Porque no te va a dejar seguir avanzando a no ser que tengas esos conocimientos con Silvio de Lado, ¿no? Con lo cual, respondiendo a tu pregunta... A raíz de leer lo que el debate del Congreso que me pasado, me surge otra la comparecencia, que dicen todo así, pero luego hemos hablado de una fecha, 23 del 5 del 2020, y estamos
en enero de 2021. Y tú sabes, igual que yo, que hay una noticia de Suiza donde se estaba probando un programa experimental patrocinado y promovido por la Asociación de Empresarios de Suiza para que la teleformación, no solo el CAP, sino la renovación de mercancías peligrosas y todos los demás, lo pudiera hacer vía PDA, que ahora llevan, o control GPS, que llevan todos los camiones, muchos de ellos instalados de serie, lo pudieran hacer desde la cabina, no quitando tiempos a descanso, sino hablamos de camiones de transporte internacional que se quedan X días fuera de casa, 24 horas que se pueden aprovechar para muchas cosas, situaciones como ahora excepcionales de la nieve y tal, que se pueden aprovechar para la formación. Y que ese es el futuro, porque realmente ese es el futuro, la tecnología. Y la duda que me dice, que me surge a raíz de esto es que sí, el gobierno dice muy bien, ok, estamos preparados. Y ahí nos encontramos. Y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cuándo damos el primer paso? Vale, el día después será cuando se apruebe el Real Decreto, va a haber un año para aplicarlo, ¿vale? Es decir, que el Real Decreto se aprueba, a partir del año ya se implementa. Esto si hablamos del CAP, vamos a hablar del ADR, porque también es importante, ¿no?, para el conductor de transporte de mercancías. El ADR, la Dirección General de Tráfico, está dentro de un grupo de la ONU, ¿vale? Porque ya sabemos que esto de las mercancías peligrosas es algo internacional, ¿no? Y en ese grupo ya se ha aprobado que se haga el aprendizaje por teleformación, ¿vale? Y lo único que se está haciendo ahora es conformando, ese grupo de trabajo está conformando a ver cuál es el diseño pedagógico adecuado para que esto se realice. Me refiero que no estamos hablando de cosas de futuro, sino de cosas de pasado que están llegando tarde, pues por... No voy a ponerle adjetivos, ¿no? Pero por la pereza burocrática de... Desgraciadamente nos enfrentamos a este problema. Cuando Europa nos obliga, cuando Europa sanciona, todo lo hacemos a la carrera. Y no queremos llegar a eso. Queremos... La gente de la carretera que sabe que el futuro es la tecnología. Pero lo que no quiere la gente es que le digan ya. Y luego tenemos otro problema. El problema generacional. Las nuevas tecnologías las maneja muy bien la juventud. Ahora dile a un señor de 60 años o de 50 años y yo me los he encontrado de 65, de 64, ya hace años, cuando te decían, no, cuando llegues a destino, escanea este código QR y me lo envías a este WhatsApp, a este número de WhatsApp, que significa que has llegado. Y decía, ¿código QR qué? Si yo voy con un Nokia que solo me permite llamadas y mensajes, ¿qué es esto de código? ¿De qué me está hablando usted? Vale, pues mira, es otro problema. Sí. Claro que ahí tenemos una brecha digital que lo que no somos nativos tecnológicos, ¿no? Todas estas cosas igual nos vienen demasiado grandes, ¿no? Por eso la opción del CAP en teleformación no es una obligación. Me refiero que el que quiera ir a un curso presencial va a ir. Y esto simplemente es una opción que se le da tanto a las empresas que imparten formación como a los conductores y conductoras que quieran recibirlo en esta modalidad. Me refiero, no va a imponerse, sino se va a facilitar esto como una opción, ¿vale? Y bueno, y siempre es duro las cosas tecnológicas, a veces es duro para los que tenemos más edad, pero bueno, al final todos nos adaptamos, ¿eh? Porque oye, cualquiera hace una compra online hoy en día, ¿no? Y realmente los requisitos que hacen falta para meterse dentro es como comprar en Amazon lo que sea, ¿no? Es decir, que esa resistencia la tenemos más en la cabeza que realmente en la aplicación práctica, porque somos cabezones y lo que más nos cuesta no es aprender, ¿no? Julio, disculpa, dime. El gobierno dice sí a todo, pero no regula. Y a ver si se pone de acuerdo luego Ministerio de Transportes, Ministerio de Interior, Ministerio de Educación, y luego sale un conglomerado que no hay nadie que lo entienda. Begoña quiere preguntar. Voy a hacer una petición. Si al final sale que se pueda hacer en el camión, sacar una normativa o sacar un sistema de que cuando el chofer esté haciendo esa parte online del CAP en el camión lo tenga en martillo. Porque yo me veo a mi empresa, que me dirá el viernes, cuando yo llegue a las 5 de la tarde,
haces el CAP, saca la tarjeta, porque te haces en el parking. Entonces será mi tiempo libre. Aunque yo esté en el camión, porque me obligarán a sacar la tarjeta. Si se implanta, yo pediría desde aquí ahora a quien corresponda que si se hace eso, se vea la manera de comprobar que ese camión está en marcha, o sea, está con la tarjeta metida en martillo, en descanso. Porque si nos volvemos a las mismas, es nuestro tiempo. A ver, Begoña, no, sí, a ver. Sí, todo lo que sea digital es muy fácil de saber, estamos pillados, ¿no? A ver, en Google, ¿por qué nos machacan cuando vemos lavadora y buscamos una vez, nos tienen 2 semanas metiendo lavadora? Me refiero que nuestra huella digital es muy fácil de seguir. Es muy fácil comprobar si ese conductor, cuando ha estado conectado, el tacógrafo digital, a ver qué es lo que decía. Date cuenta que estamos hablando de que estamos ya con tacógrafos vamos, que tienen una cantidad de prestaciones insospechadas, ¿no? Es decir, que todo eso es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil de controlar. El problema es que lo controlen, que ahí estoy contigo, Begoña. O sea, tenemos la mejor legislación que hay, la mejor legislación. El problema es que no se aplica. Con lo cual, entre todos, lo que tenemos que intentar es que se cumpla lo que dicen los reglamentos. Y si yo, la formación CAP, tengo que hacerla dentro de mi periodo laboral y además tiene que pagarla la empresa, pues todo lo que no sea eso, penalti y expulsión. A ver cómo lo hacemos llegar, ¿no? Claro, ahí está. A mí que me digan que teóricamente sí pueden hacerlo no me sirve, porque más fácil que comprobar que mi empresa me pague el CAP, que es que yo cuando llego a la autoescuela presento mi tarjeta de crédito para pagar, que la autoescuela me diga, no señora, no se la aceptamos, tiene que venir una transferencia de su empresa. Si eso no se controla, ¿cómo van a controlarme que yo esté con martillos en el camión? Sé que se puede, me refiero a que se haga. Si al día nos pagamos el CAP nosotros. No, pero es mucho más. Fíjate si es sencillo comprobarlo, no aceptar nuestras tarjetas personales. Que tenga que pagarlo la empresa con una transferencia anteriormente, y no sea. Sí, pero fíjate, Begoña, esa forma de control que tú propones pertenece a diferentes ministerios, por así decirlo, ¿no? Oye, ¿cómo yo utilizo y digo la información que la tarjeta ha pagado o no ha pagado? No, pero esto es mucho más fácil, porque quien controla los cursos CAP es el que controla los tiempos de conducción y descanso, o sea, el tacógrafo. Es decir, que la misma unidad inspectora es la que se encarga de fiscalizar todo lo relacionado con la formación y con tiempos de conducción y descanso, con lo cual es muy fácil que ellos no tienen que preguntarle a nadie, ¿no? Es decir, a ver, esta persona que ha hecho el curso en modalidad de teleformación, ¿en qué momento estaba? Se cruza de alguna forma, porque todo esto que estamos hablando, que parece ciencia ficción, simplemente, disculpa, es un programita que se pone y a ver, y como casi en hora que no está en martillo, como dices tú, sino que está en descanso, y hay alguien que haya encendido el ordenador a esa hora, pues ahí tiene una sanción, ¿no? Con lo cual, a ver, todo esto es fácil de fiscalizar, falta la voluntad que se haga y es una de las asignaturas pendientes, ¿no? Es decir, que es bueno poner todo esto en la palestra porque realmente de que esto salga bien es que todas las dudas que estamos planteando aquí sean resueltas por la administración y que no tenga que ser al final el conductor o la conductora la que tenga que estar velando por la defensa de sus intereses, porque ahí se acaba enseguida porque es la parte más débil del eslabón, ¿no? Claro, si yo no dudo que se pueda técnicamente hacer, no lo dudo, pero no se hace en 5.000 ocasiones. O sea, mira si es sencillo y si es fácil que no tengamos ningún conductor que reclamar horas extras, que legalmente por convenio las tenemos que cobrar. Mira si es sencillo, simplemente con que todos los datos de estos tacógrafos que tenemos que descargar toda la semana la tarjeta y todos los años, los datos que un ministerio recibe de mi tarjeta se comparen con los datos que el Ministerio de Hacienda tiene de lo que a mí me han pagado. Y ahí verán que se descuadra que a mí se me ha pagado unas dietas ni una sola hora extra y aquí me aparece un montón de horas extras. A ver, la tecnología está, pero no se utiliza. ¿Por qué? Porque la complicado, la falta personal, o sea, no lo sé. Pero no se hace, aunque técnicamente por supuesto que se puede, no ahora, de a muchos años que se puede hacer estas cosas, pero no es real. Si tú no vas a protestar, si tú no demuestras, tocas tu tarjeta, te la descargas, te tocas las horas extras, señores, comparen. Mi tarjeta, que la estoy descargando todos los meses, que la empresa tiene que tenerlo un año guardado, con lo que Hacienda recibe de lo que la empresa dice que me ha pagado, y hay un escuadre de horas brutal. ¿Por qué tengo yo que reclamar, que demostrar, que sumar horas? Pues con esto lo mismo, tendré yo que ir a denunciar a la empresa, que no me deja hacer el capital.
ya no sé qué tema tecnología, pero vamos a ser realistas, ¿se hace? No, y perdonadme, ojalá me equivoqué, pero dudo mucho que se haga. Dudo, ojalá me equivoque. Pues nos queda ¿Sí? la asignatura entre todos de pelear para que se cumpla. Está claro. O sea, estamos en el mismo lado, ¿no? Y me refiero que lo que dices es de una evidencia absoluta y precisamente es una de las causas de que causa crispación y te sube la tensión, ¿no? Y al final y a la postre es una de las cosas de que está haciendo que la gente no quiera venir al sector. Con lo cual es una de las asignaturas pendientes. Por supuesto, estoy alineado contigo. Tema, pero también relacionado con el CAP, porque he visto información que yo desconocía absolutamente de que haciendo el curso del CAP podía recuperar, creo que antiguamente 4 puntos, pero yo he visto que 6 puntos del carnet de conducir. Yo lo he renovado 2 veces y a mí nadie me ha informado del asunto. ¿Eso es un bulo que he leído yo en Facebook? Es que es donde lo vi. ¿O es real? ¿Se puede recuperar? A ver, no es un bulo, es una realidad que está en la legislación, pero es una realidad que no se cumple y no tengo motivos para saber por qué no. Te explico, ¿vale? Lo que dice la legislación, desde que salió el CAP en su día, en el 2007, lo que regulaba todo esto, decía que si tú superabas el curso CAP, a la vez podías recuperar 4 puntos para el tema del permiso por puntos, ¿vale? Y en esta actualización que va a salir ahora, según el proyecto del nuevo Real Decreto CAP, en vez de 4 puntos puedes recuperar 6 puntos, ¿vale? Y la única condición es que el centro que imparta el CAP sea un centro de recuperación de puntos y que el formador que la imparta pues también sea un profesor. Sabes que hay una parte de seguridad vial, etcétera, ¿vale? Pues esa parte que el formador esté habilitado como profesor de permiso por puntos. Cumpliendo con esas 2 condiciones, pues tú haces tu CAP de 35 horas y recuperas 4 puntos. ¿Qué sucede? Pues ahí que a pesar de estar en legislación, como el tema del permiso por puntos pertenece a la DGT y el tema del CAP pertenece al Ministerio de Transporte, DGT es Ministerio de Interior y Ministerio de Transporte es un ministerio diferente, no se han puesto de acuerdo desde entonces, ¿vale? Es decir, que hablamos de que hace 13 años que los conductores podían haber recuperado puntos y por pereza de la administración, es que no tengo una palabra menos fuerte para decirlo, ¿vale? Pues resulta que simplemente no se han puesto de acuerdo. ¿Y no se han puesto de acuerdo por qué? Porque la gente no lo demanda. Es que, como decías tú, Begoña, oye, pues esto es un bulo, esto es realidad. No, es una realidad que no se implementa porque a alguien no le da la gana. Y ese alguien habría que cogerlo de la oreja a uno y a otro y pedirle cuentas, ¿no? Y decir, oiga, ¿cómo es posible que 13 años después usted siga incumpliendo y ahora encima me dice, oye, mira, ahora en vez de 4 puntos, no, en vez de 4 vas a recuperar 6 y siga sin hacerse efectivo, ¿no? Estas son de las cosas que merecería
de la intervención del defensor del pueblo, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros en cada reunión que hemos tenido, tanto con el señor Pérez Navarro, que yo esta pregunta se la he hecho él directamente, ¿no? En reuniones, y también la he trasladado a la Subdirección General de Normativa cuando hemos hablado del tema del CAP, y estas se las he planteado yo en directo personalmente, ¿vale? Y la respuesta de ellos es no, estamos ya en ello, pero bueno, el estamos ya en ello lleva la friolera de 13 años, o sea, es vergonzoso. ¿Qué pasaría? Bueno, pues igual si hubiera más unión entre los que están al volante, los empresarios, los sindicatos, lo planteen. Pero es que muchas veces esta gente ni siquiera lo conocen, ¿sabes? Entonces, claro, lo primero es conocimiento. Por eso es tan importante la fuente del conocimiento y saber cuáles son nuestros derechos, ¿no? Porque, oye, yo si sé mis derechos puedo exigirlos o me lo puedo callar, pero tengo que saber cuáles son, ¿no? Porque a veces por la defensa del puesto de trabajo me lo callo, pero oye, cuando me vaya de aquí ya te esperaré y a ver si todas esas horas que no me has pagado, etcétera. Por eso es tan importante que esa parte del CAP, que precisamente va con el refuerzo de las normas que sustentan nuestra profesión, sea bien conocida por todos, ¿vale? Porque es que la que nos va a dar seguridad a la hora de ponernos al volante, y seguridad laboral también, para que no nos tomen el pelo, ¿no? Y en este caso esto es una tomadura de pelo. Bueno, me quedo tranquila, sí, es verdad. Bueno, para conseguirlo, pero por lo menos. Tranquila. Una cuestión que planteamos y que yo he hablado con autoescuelas es la formación dual, la formación autoescuela, la formación online. ¿Cómo afrontan este reto las autoescuelas teniendo el gran problema que tienen de la falta de exámenes, todo el retraso de la pandemia? Todo esto unido a las autoescuelas no puede llevar a que todo esto que se retrase aún más todavía. ¿No lo ves así? Yo no, al revés. La formación va a ser un acelerador, va a ser una lanzadera, porque además va a permitir que haya más gente que acceda a la profesión, porque a veces esto es un hándicap, ¿no? Es decir, que si yo vivo en la España despoblada, en la que no tengo un centro de formación cercano, en la que las comunicaciones no son buenas y tal, pues precisamente una de las bondades que tiene la educación en este formato, ¿no?, de teleformación, y hacer algo como lo que estamos haciendo, ¿no?, hoy, ¿no?, que en la distancia, desde diversos puntos, seamos capaces, en este caso estamos haciendo un debate, pero podríamos estar recibiendo formación, ¿no? Y esto puede suceder desde el pueblo más recóndito de España. Entonces, sobre todo, ya sabemos que en la zona bueno, en León también, ¿no? En Galicia, Asturias, que las poblaciones son a veces de pequeñas entidades, ¿no?, que casi son aldeas, ¿no? No son grupos de población muy elevados que no dan para que sea rentable montar un centro de formación. Oye, pues este acceso también es una facilidad para la España despoblada, ¿no? Y volviendo al tema, oye, ¿qué cuesta hacer un campus o meterme en un campus? Nada, ¿vale? Me refiero que esto es una tecnología que ya nosotros tenemos súper rodada y lo hacemos en otros ámbitos, y además es algo que es barato para un centro de formación. Un campus virtual se alquila por menos de 100 euros. Me refiero que es como alquilar un aula multimedia de todo tipo, con lo cual ni va a ser para las empresas de formación un aumento económico, ¿vale? O sea, que no va a suponer un hándicap que tengan que pagar más, y al revés, pueden dar facilidad al cliente, ¿no? Que al final, oye, hay gente que quiere presencial, pues ven aquí y lo hace. Oye, yo quiero digital. O sea, la tecnología, a verla, nosotros tenemos la programación y tenemos ya hecho el cable de teleformación, ¿no? Ya. Nos enfrentamos al gran problema de este país, la burocracia, el trámite. La administración le cuesta tanto dar pasos definitivos, y luego cuando da el paso lo reglamenta tanto, lo llena tanto de letra pequeña, y en lugar de ir al tema concreto, que lo que me temo es que lo que te decía antes, que llegue un día a Europa y diga: oiga, España, que ustedes se han quedado los últimos, que ya tenemos a Portugal y ustedes todavía van en el furgón de cola. ¿Qué pasa con ustedes? Y tengan lo de siempre. Cuando haya sanciones, todos lo hacemos a la carrera.
Sí, España está acostumbrada, Sí. está acostumbrada a ponerse las pilas en función de las infracciones, ¿no? Y en este caso poca excusa hay para tanta demora. Pero bueno, yo creo que más que lamentarlo es un poco lo que decía Begoña antes con respecto a la profesión, ¿no? Si lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, esto es algo de futuro, esto es algo que va a ser un bien y con lo cual tenemos que apoyarlo. Y es verdad, pero todas estas trabas que estamos comentando, Julio, mejor que las pongan ellos, nosotros vamos a dar como que está hecho y vamos a exigirlo, ¿no? Que yo creo que es nuestro papel, porque al final las lamentaciones no sirven para nada y no son las que mueven las cosas. Lo que mueve las cosas son la ilusión, el entusiasmo, en este caso una profesión que todos amamos y que estamos peleándonos para que todo esto salga. Y vamos a dejar las lamentaciones para nuestras conversaciones de bar, pero de cara a la administración tenemos que montar fortaleza y decir, oye, esto es así, tiene que ser así y además te lo exijo. Y me voy a todo tipo de cosas. La administración no está acostumbrada a que el defensor del pueblo actúe como en este caso para que se implemente la formación. Me refiero que el no significa no. El no para nosotros significa, oye, perdona, esto es lo que hay que hacer, lo dice Europa, tú no me sirve, ¿no? Y ese es el espíritu con lo que hay que afrontar los nuevos retos. Es decir, que podemos quedarnos, y yo creo que el liderazgo no se demuestra ahora, podemos quedarnos lamiéndonos las heridas o bien podemos mirar al futuro sabiendo que hay estas barreras, pero que vamos a hacer lo posible para superarlo. Julio, desde tu publicación estás haciendo un bien increíble porque estás precisamente poniendo en valor cosas que la gente desconoce y entonces, oye, esto es posible, no se hace y la gente lo pelea, ¿no? Con lo cual, la información, fíjate que siempre que haya una república bananera, una dictadura, etcétera, lo primero que hacen es suprimir la información, ¿no? Con lo cual, por eso es el valor que tiene un programa como el de hoy, ¿no? Porque estás ofreciendo una información con argumentos que tienen base legal, estamos hablando de incumplimientos de la administración y estamos hablando de una voluntad de exigencia de que esto se cumpla, ¿no? Con lo cual, yo creo que este es el espíritu del 2021, ¿no? Vamos a por ello y a conseguirlo. Ahí estamos. Begoña, ¿quieres apuntar algo más antes de terminar? No, yo las dudas que tenía, lo que quería comentar ya lo he dicho. Ha sido un placer, de verdad, Francisco, no te conocía. Ha sido un placer tenerte tan dispuesto a contestarnos lo que depende de ti y lo que no depende tampoco. O sea, las cosas son... Pero bueno, por lo menos tener la oportunidad también nosotros de poder plantear nuestras dudas y nuestras cuestiones, pues también es interesante de vez en cuando, ¿no? Que no sabemos nunca dónde podemos ir a decir lo que pensamos. Y ha sido un placer. Esperemos que en el siguiente tema que toquemos sobre este tema podamos tener a la administración, ojalá. Ojalá hubiera un representante de la administración que diga, yo quiero hablar. Sería, pues Begoña, para mí sí que ha sido un placer, Begoña, porque además... Sí, te decía Begoña que yo a ti sí te conocía, ¿vale? Tu fama te precede, con lo cual, y además eres una luchadora entusiasta, ¿no? Y precisamente es este tipo de valores, ¿no? Y este tipo de actitud es la que pueden hacer que esta profesión que tanto amamos siga hacia adelante, ¿no? Con lo cual yo pienso que hay que ser valiente en la denuncia, ¿vale? Pero no hay que quedarse ahí lamiendo las heridas y veo que tú eres alguien activo, ¿no? Decir, oye, esto hay que solucionarlo, venga, ideas, propuestas, vamos hacia adelante y esta es la actitud y no nos queda otra, porque nadie nos va a solucionar nuestros problemas, ¿eh? Eso es algo que está claro, con lo cual tenemos que saber dónde está la vía solución para poder exigirla y con ese talante todos a una lo vamos a conseguir seguro. Si algo tenemos en Diario de Transporte es que nos gusta tener la información actual y afortunadamente tenemos la suerte de rodearnos con los mejores. Begoña es mucha Begoña. Begoña es nuestra Begoña. Begoña es nuestra Begoña y tú, Francisco, que eres un seguidor de Diario de Transporte que recomienda nuestras publicaciones y que sé que las lee y las recomiendas, sabes cómo es Begoña. Nos gusta cómo escribe porque es clara, no tiene pelos en la lengua, dispara directo a donde hay que disparar y no como otros que escribimos que nos vamos más por las ramas. Lo que nosotros decimos en 1500 palabras, Begoña lo resume en 500 o en 250 y se queda tan pancha. Y Begoña escucha Begoña. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Alfredo. Y nos vemos, seguimos. Hasta aquí, un abrazo. Venga. Hasta la próxima. Buena ruta.
Bueno, pues hasta aquí el tema que hemos tratado hoy. Muchísimas gracias a Francisco de Paz Puentes, a Begoña Urmeneta y a Alfredo Gago, y seguramente tendremos más oportunidades y más intervenciones en las que Francisco Paz Puentes de Academia del Transportista nos asesorará y nos mantendrá informados a los lectores y seguidores de Radio Diario de Transporte y de Diario de Transporte sobre este interesantísimo tema que dará mucho que hablar de aquí en el futuro, porque es lo que se pretende en unos años llegue a ser la realidad en la formación.